En mi video anterior en el que les compartía cómo poder solucionar los problemas de hilos sin la necesidad de utilizar la retracción, sabía que iba a poder generar un poco de debate. Y es por eso que hago este video, a raíz de un mensaje que recibí en el que creo que más de alguna persona va a opinar lo mismo respecto a este mensaje. Por ello quiero hacer un comunicado en el que les muestre mi opinión respecto al video anterior. Les voy a leer el mensaje. Para ser honestos, no suelo dejar estos comentarios en los videos, pero creo que citar negativamente a los otros divulgadores no es ético. Bueno, personalmente, punto número uno, no cito como tal a un creador de contenido en específico para hablar mal de ellos. Ni siquiera busqué al creador de contenido para hablar de ellos. Simplemente hice lo que cualquier persona iniciando en el mundo de la impresión 3D va a hacer, buscar en internet alguna solución a su problema. Importante, buscar una solución a su problema, que es problemas de hilos en la impresión. Y como podemos ver aquí, simplemente al buscar impresión 3D con hilos podemos encontrar diferentes páginas que nos van a hablar exactamente de lo mismo: la retracción, el stringing, ajusta la retracción, temperatura, velocidad y muchos creadores de contenidos que van a aparecer en la sección de videos. Yo no los estoy agregando, simplemente son los creadores que aparecen en el tema de videos. Quizás por ser muy relevantes, quizás por tener muchas vistas, quizás porque muchas personas han solucionado sus problemas utilizando esos pasos. Pero como podemos ver, en ningún caso nos menciona que sea el tema de humedad, cuando es claramente el principal culpable. De hecho, en la mayoría de los casos, la humedad es el que nos está causando los hilos. De hecho, si buscamos en ChatGPT y le preguntamos tengo problemas de hilos, vamos a encontrar la retracción en segundo lugar. El primer lugar es la temperatura, velocidad de impresión, vamos a encontrar distancia de retracción, vamos a encontrar torres de limpieza, vamos a encontrar más valores, pero ninguno nos habla de la humedad. Y no solo el tema de la retracción es que sí ayuda a quitar los hilos, pero no lo está solucionando, simplemente estamos parchando un problema. El problema principal es la expansión del material, causada principalmente por la humedad. Claro, hay casos muy concretos de filamentos en los que el material se expande por sí solo, no es causado por la humedad, y ahí podríamos tener problemas de hilos. Pero en más de 50 filamentos que tengo aquí en mi taller, ninguno tiene presencia de hilos. También les quiero hacer el siguiente análisis. Si tenemos dos filamentos, uno que tiene problemas de hilo y otro que no presenta problemas de hilo, podríamos, ¿cómo solucionar ese problema? Bueno, pues el problema podría ser dos culpables: o el filamento o la impresora, no hay más. O ajustamos la impresora o ajustamos el filamento, pero ¿cómo sabemos cuál de los dos es el culpable? Simple, ponemos a secar el filamento. Si el filamento, una vez seco, ya no presenta hilos, nos podemos dar cuenta que el filamento era el culpable, y en la mayoría de casos esto es lo que ocurre. El problema principal de ajustar la retracción no simplemente es que es hacer un paso incorrecto o hacer un procedimiento extra para poder ajustar esta retracción. El problema es que esto nos puede causar problemas a futuros, y más grave aún es que los creadores de contenido no sean claros y especifiquen que esta retracción va en específico para un filamento en concreto, no es para la impresora, que muchos pueden llegar a interpretarlo de esa manera. La retracción no es un ajuste directamente para la impresora, es para el filamento que se expande de más, nos puede dar problemas de hilos y debemos de compensarlo utilizando ese parámetro. Pero repito, son casos muy concretos y en la mayoría de los casos es la humedad el que causa esta expansión. Si tú estás realizando ajustes de retracción, posiblemente puedas presentar problemas de huecos en las piezas, puedas tener piezas incompletas debido a que se atasca el filamento, causado principalmente porque al momento de retraer demasiado el material se puede llegar a enfriar, solidificar en una parte más alta del hot end, y esto puede generarnos un atasco. Podemos ver muchos casos de filamentos donde claramente puede ser el problema una alta retracción, y esto es un problema que podemos tener porque esa retracción no era específica para ese filamento, sino que están utilizando la retracción para la máquina en general, cuando es claramente para un material en específico. Es más, ni siquiera material, para un filamento en específico, sea de la marca que sea del material que sea, se puede presentar este problema. Y continúo leyendo el mensaje, sobre todo porque la mayoría de las fuentes no suponen la retracción como una solución al problema de hilos, sino que proponen la retracción como un proceso básico de calibración, y en eso hay una diferencia importante. Tampoco. Podemos ver que la retracción claramente es un proceso para encontrar un punto específico y calibrarlo
según un filamento en específico, pero tú puedes buscarlo y te darás cuenta que algunos ni siquiera especifican que es para un material en concreto, simplemente lo ponen para una impresora, para ajustar la retracción de tu impresora, no del filamento. Cosa que ya desde ahí partimos a que están dando a entender que el fabricante hace mal los pasos y que la impresora está mal ajustado, mal calibrada, cuando realmente es nada más un ajuste en específico en casos muy concretos, pero se vende como una solución en general. Y sí, se vende como una solución al problema de hilos y no como un ajuste específico para aquellos filamentos que en algún momento lo requieran. No saben, amigos, la cantidad de personas que he podido ayudar restableciendo la retracción a los niveles que nos dice el fabricante y con esto solucionan los problemas, porque sí, ayudó a mover la retracción para ese filamento que les generaba hilos, pero en el momento en el que cargaron un nuevo material, ya pueden llegar a presentar desde un atasco o simplemente huecos en las impresiones o una mala calidad de impresión en algunos puntos específicos. Continúo leyendo también el mensaje. Las pruebas de retracción son necesarias para encontrar la menor retracción posible, siempre asumiendo que el filamento está en buen estado. Bueno, aquí también tengo otro punto en contra. En este rango vamos a encontrar que el punto correcto sería el valor central del rango. ¿Por qué vamos a seleccionar el valor central? Si nos vamos a una retracción más alta, podríamos estar causando los huecos o incluso poder llegar a atascar el extrusor cuando tengamos muchas retracciones. Cuando estamos trabajando con texto o partes muy pequeñas, hay muchas retracciones en un punto y ahí podríamos llegar a tener un atasco, por lo cual seleccionar el valor más cercano al punto alto sería un error. También, si seleccionamos el valor más cercano al punto bajo, nos puede presentar el siguiente problema. Esta es una publicación que encontré en Facebook y nos dice lo siguiente. Todos dicen que es causa de las retracciones. Las vengo ajustando todos los días desde hace una semana más o menos, pero no logro solucionarlo, ni siquiera reducir la cantidad de hilos. Si seleccionamos el valor más bajo que nos permite la retracción sin mostrarnos hilos, a la mínima que el filamento absorba humedad, vamos a volver a tener presencia de hilos, por lo cual nos estamos arriesgando mucho a que con poca cantidad de humedad que tenga este filamento pueda llegar a causarnos el problema. Y tengo aquí un punto importante. Llevo años trabajando con impresoras 3D y me he dado cuenta que los filamentos de última generación, que son especializados para impresión de alta velocidad, suelen absorber cantidades de agua muy rápido. Tengo filamentos que me han durado más de 8 años abiertos en la intemperie sin estar sellados, que son PLA, cuestión de material, que es un material muy sensible a la humedad y que no me presentan ni siquiera problemas de hilos. Y tengo estos materiales que en cuestión de 2, 3 días ya comienzan a tener problemas de hilos causados por la humedad, por lo cual esto es un tema que debemos de tomarnos en serio y si ajustamos la retracción para un filamento en el punto más cercano, posiblemente podamos volver a tener problemas de hilo bastante rápido. En lo que sí estoy de acuerdo es lo que dice lo siguiente: encontrar el valor correcto de la retracción es lo más importante, ya que ayuda a entender posteriormente que es momento secar el filamento. Y efectivamente, pero si tú seleccionas el valor más cercano, rápidamente vas a notar la humedad, incluso en filamentos muy sensibles en la misma pieza puedes llegar a tener hilos. Por ello es recomendable tener ese rango, ese espacio que te permita evitar tener problemas de hilos tan rápido. Entonces, de esta manera yo me doy cuenta cuando empiezo a ver presencia de hilos, ya es momento de secar mis filamentos. En eso sí estoy de acuerdo. Y por último dice, en este video siento que se decidió invertir la lógica en función de sobrevalorar el contenido del canal, en cual es parcialmente cierto. Bueno, aquí desde el inicio del video les compartía que en la mayoría de los casos el problema es la humedad. Si tenemos en cuenta este problema, que es la mayoría de casos, pues parcialmente cierto sí es, porque hay una probabilidad pequeña de que sea el filamento, pero en su mayoría es la humedad, cuando en todos los videos podemos encontrar que el culpable es la retracción, que tenemos que ajustarla y son casos muy concretos. En 8 años que llevo trabajando en impresión 3D, rara vez tengo que ajustar ese valor porque no es el culpable el filamento como tal, es culpable la humedad que tiene el filamento. Entonces hay que tener en cuenta estos dos puntos. La humedad
hace que se expanda el material, pero también hay materiales que por naturaleza, por los compuestos, por los aditivos, por cualquier cosa que tenga el material en su interior, puede hacer que se expanda un poco más de lo normal y eso nos cause problemas de hilos. También es fácil identificar este tipo de problemas porque son los puntos en los que vamos a tener que realizar una prueba de flujo más exhaustiva para encontrar el flujo correcto para esos materiales, porque tienden a expandirse, tienden a darnos la ilusión que hay un sobreflujo de material, una sobreextrusión. Entonces, esto es muy importante identificarlo y créanme que he solucionado más problemas quitándole la retracción a las personas que recomendándoles utilizar la retracción. Secando el filamento nos quitamos la mayoría de los problemas de hilos y aparte vamos a iniciar a trabajar con un material que tiene un buen desempeño. Si estamos ajustando la retracción tenemos dos problemas. La humedad presente en el filamento y una retracción que posiblemente nos genere huecos o nos genere atascos en algún punto donde tengamos demasiadas retracciones. Por ello, esta es la recomendación que les doy el día de hoy. Y bueno amigos, si este video te resultó útil, regálame un like y un comentario. Si te gusta la impresión 3D, no olvides seguirme para ver más contenido. Además, te invito a que te inscribas a mis cursos sobre impresión 3D de filamento y de resina. Y recuerda que yo soy Rafa Barajas y nos vemos en clase.